días para todos. El tema que nos tocó fue propiedades de las membranas. Mi grupo está conformado por Jason Arias, María Paula García, Laura Moscoso y quien les habla, Heidi Higuera. En esta diapositiva encontramos los objetivos. Primero, es identificar el efecto de la temperatura sobre las propiedades de las membranas celulares utilizando como parámetro la liberación del pigmento beta-cianina almacenado en las vacuolas de células vegetales. Segundo, tenemos evaluar los cambios en la función de una membrana provocada por cambios de temperatura. Tercero, observar e identificar cambios en la membrana de células de remolacha cuando se someten a diferentes temperaturas. Cuarto y último, es explicar los cambios ocasionados en las membranas cuando varían la temperatura. Para la introducción debemos tener en cuenta que la membrana está rodeada por las cadenas de ácidos grasos de los lípidos. Esto permite a las membranas mantenerse separadas del medio extracelular que las rodea. Las membranas cuentan con unas propiedades esenciales, entre estas la permeabilidad. Cuentan con una permeabilidad selectiva, quiere decir que depende de la polaridad. La polaridad significa la desigualdad de cargas eléctricas en una misma molécula con la que se enfrenta la membrana y el tamaño de dicha molécula. También, como segundo punto, dependen de la fluidez. Allí se ve afectada por su composición lipídica. Entre mayor cantidad de enlaces insaturados de las cadenas de ácidos grasos hacen que las membranas sean más fluidas. Y en función de la temperatura, los lípidos pueden estar en dos fases, como se muestra en la segunda imagen. En la fase gel, parecido a un sólido, con las cadenas hidrocarbonadas más rígidas, y en la fase cristal líquido, más fluido, con las cadenas hidrocarbonadas más móviles. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la remolacha. ¿Qué sabemos de la remolacha? La remolacha es un alimento de moderado contenido calórico, ya que detrás del agua los hidratos de carbono son componentes más abundantes, lo que hace que este sea una de las hortalizas más ricas en azúcares del planeta. ¿Qué encontramos en la remolacha? En la remolacha encontramos la betaína, que es un pigmento encargado de darle ese color rojo brillante a la remolacha, y se consigue a partir de utilizar tirosina, un aminoácido que solo producen las plantas y otros microorganismos. Está almacenada en la vacuola central, organismo celular unido a la membrana. Una gran cantidad de este pigmento rojo. Cuando ocurre algún daño en la membrana citoplasmática, el pigmento puede escapar de la célula. También tenemos que se destacan bastante por ser un potente anticancerígeno, virtud que dio de su riqueza en flavonoides, principalmente por el pigmento rojo betaína. Se ha comprobado que ingerir remolacha roja cruda inhibe y previene la aparición y crecimiento de tumores. También sabemos que en la industria se utiliza mucho en la remolacha por sus capacidades colorantes que se encuentran presentes en los pigmentos antociánicos, que son hidrosolubles. En esta diapositiva encontramos el procedimiento y los resultados, el efecto de la temperatura sobre las células de la remolacha. Tenemos el agua hervida, la cual fue elaborado por Heidi Higuera. En esta, cuando las moléculas tienen temperatura alta, estas obtienen una energía térmica y debido a esto vibran de manera muy rápido. Por lo tanto, también aumenta su energía cinética que provoca un rompimiento de membranas y por eso la coloración del agua fuerte y de manera rápida. Baño en María. En este experimento podemos evidenciar algo muy parecido al anterior, que era en agua hervida, presenciando una ruptura de la membrana. A pesar de que es similar, este proceso es más demorado, debido a que la reacción va a ser más lenta por el agua que se encontraba en el frasco y porque no se estaba presentando directamente al agua que está hirviendo, lo cual genera que se demore mucho más en generarse la reacción en la remolacha. También es por esto que presenta un color menos fuerte y un poquito más tenue. Temperatura ambiente. Al igual que en los anteriores, podemos evidenciar una liberación de betaína, solo que en este caso es una liberación bastante baja y muy lenta.
Debido a que la temperatura, que en este caso esta temperatura ambiente que usamos es de 10 grados, es bastante neutra, lo cual no genera un rompimiento de la membrana tan rápido, sino más bien un proceso bastante tardío. Y al igual podemos ver un rompimiento de la membrana, pero como les venía diciendo, es bastante lento. También podemos ver que el agua es muchísimo más clara debido a que se presenta en menos cantidades la liberación de betaína. En el cuarto procedimiento tenemos el trozo de remolacha en baño de hielo, donde se observa que la liberación de betanina, que es el color característico de la remolacha, no se presenta tan rápidamente ni de un color tan fuerte, debido a que las células al llegar a bajas temperaturas tienen un efecto sobre las membranas, donde las colas de ácidos grasos presentes en los fosfolípidos se tornan más rígidas cuando se exponen a estas temperaturas. En esta práctica, la remolacha congelada presenta un efecto similar al del baño de hielo que explicó mi compañera María Paula, en donde se evidenció que el nivel de pigmento de betanina presente en el medio extracelular, o sea el agua, es muy mínimo debido a que el rompimiento de membrana es pequeño y las cadenas hidrocarbonadas son como sólidas, en donde el pigmento apenas y alcanza a salir de la remolacha. En esta práctica podemos concluir que, cuando ocurre algún daño a la membrana citoplasmática, el pigmento rojo puede escapar de la célula. Por lo tanto, ante la presencia de algún factor tensor físico o químico, el pigmento escapa de la célula. A mayor daño a la membrana, mayor cantidad de pigmento escapa de la célula. La intensidad del color depende de cuán destruida está la membrana. Mientras mayor sea la temperatura, la membrana pierde su permeabilidad y a bajas temperaturas las membranas se impermeabilizan. Si ocurre un aumento brusco en la temperatura, aumenta la fluidez, por el aumento en el movimiento de las moléculas que las componen. Esto resulta en daño físico a la membrana como resultado de las colisiones entre sus moléculas. Y esto lo podemos ver en el procedimiento del agua hirviendo y en el baño María. A baja temperatura disminuye la fluidez, pero si se congelan las membranas, la formación de cristales de agua pueden dañarlas, como en el caso del procedimiento del baño de hielo y el congelador. Y a continuación tenemos estas referencias.